Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir al nuevo seminario que vamos a impartir entre Indelcasa, Canstrup e IMI. En este caso, el tema es subestaciones térmicas de District Heating y Cooling, intercambio, regulación y medición. Como en otros webinarios, van a intervenir diferentes personas. Al final del seminario les solicitamos que hagan todas sus preguntas. Si puede ser, por favor, a qué personas van a ir dirigidas y en ese mismo momento las iremos haciendo y contestando todas. Le doy paso a Irune para empezar con uno de los vídeos de la presentación. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la función principal de un sistema de calefacción urbana es proporcionar a los clientes energía térmica para calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. La idea principal de utilizar sistemas con rendimientos superiores supone un gran ahorro económico y una reducción de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. En este sentido, los datos operativos confirman que la utilización de esquemas de calefacción urbana consume mucha menos energía y contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles. Una calefacción urbana se compone básicamente de una producción, un sistema de distribución y un equipamiento en la conexión del cliente, lo que denominamos subestación. En este webinar nos centraremos en esta última parte del sistema. Las subestaciones son equipos de construcción simples. El secreto está en su dimensionamiento, construcción y control del sistema, de tal forma que si se hace de la manera correcta, es incomparablemente más fácil de operar y mantener para los clientes. Para manejar el dimensionamiento de las subestaciones de manera efectiva y lograr soluciones óptimas con respecto a la demanda, es esencial conocer las condiciones y características técnicas del sistema en uso. Ajustar el dimensionamiento a la capacidad real que el cliente demanda contribuye al ahorro en el consumo de la energía empleada. Una optimización en la selección de las válvulas de control e intercambiadores, así como la precisión en la recogida de datos de consumo, garantiza el éxito del sistema. Gracias, Irune. Y ahora vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Pepe Vilchez de IMI. Adelante, Pepe. Sí. Pepe, tienes que poner el micrófono. Me oís ahora, ¿verdad? Bueno, creo que estáis viendo mi pantalla. Voy a hablar de las válvulas de control y del sistema de control en general de las subestaciones. Una de las características que, como ha comentado Irún en el vídeo, es importante para contribuir al ahorro de energía. Realmente no se distinguen demasiado, no son demasiado difíciles este tipo de instalaciones con respecto a las instalaciones normales, porque realmente lo que tenemos es una instalación con un sistema de bombeo, una circulación de agua a través de una red de tuberías un poquito más larga, bueno, bastante más larga, que una instalación convencional de un edificio, pero el resto de las características son comunes. Lo que sí es importante destacar es que necesitamos prever que algunas de estas redes tienen una alta temperatura de generación y distribución, alta presión estática. Necesitamos la precisión del control para conseguir el ahorro de energía y, dadas las distancias, vamos a tener que necesitar una capacidad de transmitir, recibir señales que cada vez hace más importante que seamos capaces de comunicar los diferentes sistemas. Vamos a ir pasando poquito a poquito por estas características. En primer lugar, bueno, si vamos a tratar con altas temperaturas de generación y distribución, pues necesitaremos
en concreto en el área de control, pues válvulas que sean capaces de soportar las temperaturas y presiones necesarias para nuestra red. Las distintas variaciones pues es utilizar pues válvulas cualificadas para PN16, PN25 y dotarlas pues de los materiales que sean también capaces de resistir las altas temperaturas. En el caso de las redes, hemos visto que contamos con una red que en este caso no hablamos de decenas de metros, sino de los centenares de metros y casi, si nuestro distrito es grande, rozamos el kilómetro de tuberías. Entonces, necesitamos una alta presión, una gran altura manométrica de las bombas. La potencia a transmitir es grande y por ello es admisible en algunos casos, habida cuenta de los factores de simultaneidad presentes, el reducir diámetros de tubería para reducir costes de implantación. En cambio, en las subestaciones necesitamos comprimir, en muchos casos, como vemos en las fotos, todos los componentes en un espacio pues bastante pequeñito. Y por ello también necesitamos que todos los componentes puedan acoplarse en este espacio de instalaciones, que no siempre es tan grande como quisiéramos. Dado que las redes de distrito las dimensionamos para ahorrar energía, son circuitos de caudal variable. Y en un circuito de caudal variable, la interacción hidráulica entre válvulas de dos vías de los distintos consumidores, es decir, tenemos múltiples consumidores, como ven en este esquemático, pero la apertura y cierre de válvulas de control hace que se afecten unas a otras. En una adecuada elección de una válvula de control para condiciones de diseño que nos diera una autoridad de 0,6, como pueden ver, es una autoridad bastante buena. En cambio, a media carga, esa autoridad se convierte en una autoridad bastante mala. Aunque usemos una bomba de velocidad variable, no se pueden compensar las pérdidas, la pérdida de autoridad de la instalación al reducir revoluciones. Es necesario el uso de estabilización de presión diferencial. En el esquema más clásico de estabilización de presión diferencial, se estabiliza la válvula de control y el intercambiador. Hay que seleccionar la estabilizadora de presión diferencial adecuada para resistir toda la presión diferencial del circuito y aparte para conseguir mantener con una autoridad adecuada la válvula de control. Con el tiempo se han ido reduciendo las válvulas de presión diferencial a los tamaños pues cada vez más pequeños, con la intención de intentar hacerlas más adaptables a estos exiguos espacios de instalación que he comentado antes. El cambio de estabilización de presión diferencial como válvula de asiento a válvula en línea ha propiciado que seamos capaces de disminuir drásticamente el tamaño. Como pueden ver, la comparación entre una válvula de DN200 con estabilización de presión diferencial en línea comparada con los diseños tradicionales hace que sea mucho más fácil de instalar. Incluso no necesitamos el apoyo en el suelo que muestra la válvula que tenemos a nuestra derecha. Hay otra posibilidad todavía más drástica para reducir el tamaño de la subestación, de los elementos de control de la subestación, y sería integrar en un único elemento la estabilización de presión, la capacidad de medida y la válvula de control en una sola válvula. Es lo que conocemos como una válvula de control independiente de la presión. Tenemos, por tanto, el equilibrado y medida, el control proporcional y la estabilización de presión diferencial integrada en un mismo punto. Las diversas generaciones de válvulas, sobre todo utilizando el control de presión diferencial en línea, permiten reducir muchísimo el diámetro de las válvulas porque tenemos KVS cada vez mayores en estos diseños en línea y, por otro lado, reducción de espacio y peso que nos permite ubicarlas pues, en cualquiera de los espacios que nos dejen las tuberías que tenemos previstas en nuestra estructura preparada para albergar todos los elementos de la instalación. Podemos subir hasta temperaturas y presiones elevadas, puesto que todas estas válvulas son capaces de tener versiones pues, para PN25 o altas temperaturas de uso.
El elemento fundamental que comentaba antes para intentar hacer comunicables estas instalaciones y en concreto tratando de conseguir que sea el actuador el elemento de control comunicable, consiste pues, en utilizar en concreto en nuestros diseños los actuadores de la gama TA Slider. Estos actuadores tienen versiones comunicables en los cuales o bien vía PC o utilizando un elemento configurador a través del móvil, conseguimos configuraciones inteligentes del actuador sin necesidad de recurrir pues, a la configuración in situ utilizando los D-switches o jumpers. El actuador incorpora ya una pequeña inteligencia a la hora de recibir señales vía red que nos permitirían decidir si hacemos una acción u otra dentro del actuador, como por ejemplo posicionarlo para darnos un caudal mínimo adecuado dentro de la subestación para contribuir al caudal mínimo de bomba, es decir, podríamos limitarle el caudal a que no lo reduzcamos de un valor o tener un cambio de modo de funcionamiento para tener un caudal en una situación de ocupación y otra un set point nocturno, y todo eso podríamos comunicarlo a través de red. Todos estos actuadores cuentan con versiones comunicables BACnet Modbus o incluso los pequeños para redes domóticas. En general, las redes más utilizadas para redes de distrito por su compatibilidad con otros equipos suelen ser BACnet o Modbus. Y para ello, bueno, pues las versiones que tenemos comunicables nos permiten llevar una serie de señales como la configuración que van a ver a continuación. Esta configuración es un respaldo de la medición de energía. Se puede medir con dos sensores de temperatura y transmitir esa temperatura a través de red y aparte, sin ser una medición totalmente exacta, por la posición del actuador podemos tener un respaldo de cuál es el caudal que está circulando. Por lo tanto, se puede transmitir una señal de potencia sin ser la medición real de energía, sino una indicación que nos puede servir pues, para realizar una serie de acciones dentro de la red. Esto contribuye pues, al mejor manejo de energía, pero sobre todo hemos de destacar que cuando se tienen válvulas de control independientes de la presión, es factible realizar una optimización del sistema de bombeo general. Esa optimización se basa en que no es necesario las máximas revoluciones del sistema de bombeo para conseguir trabajar con el caudal nominal de todas las subestaciones. Se puede conseguir reducir las revoluciones cuando, teniendo ajustadas todas las subestaciones de la red, llevemos a cabo un proceso de medida del caudal total de la instalación a través de una válvula de control general o a través de un caudalímetro general de la instalación y sirviéndonos del control de velocidad, llevemos a la instalación a su curva óptima de trabajo manteniendo el caudal constante, ya que es lo que las válvulas de control independiente de la presión consiguen en una instalación cuando cada una recibe la señal de máxima demanda. También se puede utilizar una disposición del sistema de gestión del edificio orientada a ahorrar todavía más el consumo de bombeo y no llevarlo a través de la curva de presión constante, que sería el caso del uso del sensor de presión diferencial entre entrada y salida de bomba o entre colector de entrada y salida. Tiene ventajas esta ubicación, es más sencillo, se puede incluso probar en fábrica por el fabricante del grupo de bombeo, pero si se dispone o se requiere por, digamos, redundancia de los controles de presión una serie de sensores en la instalación, podemos llevar a cabo una gestión utilizando la señal de un solo sensor situado de forma remota con la señal de presión diferencial
dedicada a la subestación más desfavorecida. Con ello conseguiríamos bajar el consumo de bombeo a través de esta curva de respuesta a distintos caudales o a distintas demandas que permite reducir la altura manométrica y, por tanto, el consumo de bombeo. Como resumen de esta corta presentación, bueno, hemos mostrado que tenemos capacidad de materiales de construcción y válvulas para aguantar tanto la temperatura la alta temperatura de distribución como las elevadas presiones estáticas, presión diferencial, la capacidad de comunicación y, por último, pues que estas señales que podemos llevar a través de la comunicación de actuadores y también la posición de los sensores nos permiten realizar pues una gestión adecuada del consumo de bombeo de estas grandes redes de distribución. Este es el final de mi presentación. Vamos a pasar el control a... Gracias, Pepe. Sí, ahora Gracias, Pepe. Le pasamos el control al próximo ponente, que es Íñigo. Cuando quieras, Íñigo. Sí, gracias, Víctor, Pepe. Muy interesante la charla sobre las válvulas de control. Yo voy a dar unas breves pinceladas muy básicas sobre lo que es un intercambiador de placas y de su dimensionamiento en sistemas de district heating cooling. Aquí vemos las partes de un intercambiador, las partes básicas de un intercambiador de calor a placas conjuntas. A ver si... Aquí vemos, este sería el bastidor fijo, las barras vía, que son donde se colocan las placas, el bastidor móvil, el propio conjunto de placas con las juntas, que es por donde van a circular los fluidos, sin entrar en contacto entre ellos y donde se realiza el intercambio térmico, y por último, los pernos para realizar el apriete del intercambiador. El material de las placas, lo más habitual es que sean de acero inoxidable, ISI 316 o ISI 304, pero también tenemos placas de titanio, de 254 SMO, de Asteloy, si la aplicación lo requiere, pues tenemos estas posibilidades. Las juntas tenemos DNVR, DPDM, DNVR hidrogenado, de Vitón. Pueden ser encoladas, con sistemas de clip-on sin pegamento, las tenemos de flujo paralelo, de flujo diagonal, dependiendo un poco del modelo. La presión máxima para los intercambiadores de placas conjuntas está a unos 25 bares máximo. En cambio, los intercambiadores termosoldados aguantan más presión, de hasta 50 bares. La temperatura máxima de los intercambiadores de placas conjuntas nos lo limita la propia junta y está en torno a unos 170, 180 grados, dependiendo del material y espesor de la misma. Los intercambiadores termosoldados también aguantan más temperatura de hasta 225 grados. Y por último, bueno, indicar que disponemos de un amplio rango de caudales de hasta 600 metros cúbicos hora, con conexiones desde más pequeño de 3/4 de pulgada hasta DN300. ¿Por qué usamos intercambiadores de placas en las subestaciones? Bueno, pues porque los intercambiadores de placas son mucho más eficientes que el intercambiador convencional de carcasa y tubo. Esto nos permite un mayor acercamiento de temperaturas con menor superficie de intercambio y se traduce en intercambiadores mucho más compactos. Aquí en la figura podemos ver un comparativo entre un intercambiador de placas conjuntas y un intercambiador de carcasa y tubos calculados para la misma aplicación. Ahora la diferencia de tamaño pues, es abismal. Vale. Lo más importante de un intercambiador de placas, donde se encuentra toda la ingeniería, es en el diseño de la placa. La corrugación de la placa, por un lado, nos aumenta la superficie de intercambio y también le confiere una rigidez que permite minimizar su espesor y favorecer de este modo la transmisión por conducción. Además, la geometría de la propia placa es la que genera la turbulencia necesaria para optimizar la transmisión térmica
y garantiza la distribución uniforme del fluido a través de los canales del intercambiador. En el caso tenemos dos sistemas de placas que son complementarios. El sistema Flex, que es el sistema convencional, y el sistema Ultraflex. Tanto uno como otro disponen de dos tipos de estampación de placas. Una estampación tipo H, que tiene un ángulo obtuso, que genera más pérdida de carga y más transmisión de calor, y otras con estampación tipo L, con un ángulo más agudo, que genera menos pérdida de carga y también un poco menos de transmisión de calor. Combinando ambas geometrías, se consigue ajustar el funcionamiento del intercambiador a las necesidades de la instalación, tanto en transmisión térmica como en pérdida de carga. La diferencia de temperatura media logarítmica es un valor determinante a la hora de seleccionar un intercambiador para una instalación de district heating district cooling. Aquí os mostramos la fórmula de la diferencia de temperatura media logarítmica. Por ejemplo, hay unas temperaturas de district heating que podrían ser 90, 60, 55, 85. El cálculo de la diferencia de temperaturas media logarítmica, aplicando esta fórmula, nos daría 5 grados centígrados. En district cooling, que las temperaturas son más próximas, si tomamos como referente a 15,57, 5,514, la diferencia de temperaturas media logarítmica en este caso sería 1,5. Esta diferencia de temperatura media logarítmica nos indica el acercamiento de temperaturas que hay entre el lado caliente y el lado frío. Cuanto más pequeño es este valor, significa que más próximas están las temperaturas y más complicada es la transmisión térmica. Y por lo tanto, la superficie de intercambio necesaria se dispara. Aquí en la gráfica se puede ver cómo, según va disminuyendo el LMTD o la diferencia de temperatura media logarítmica, el área necesaria de intercambio se dispara. Hay que tener en cuenta, especialmente en los sistemas de district cooling, que la aproximación de temperatura del lado frío y el lado caliente no sea inferior a 1 grado. Como ejemplo, pasar de una diferencia de temperatura media logarítmica de 1,5 a 1 grado implica aumentar la superficie de intercambio en torno entre un 30 y un 40% aproximadamente. Hay otros dos conceptos también importantes que hay que tener en cuenta a la hora de calcular intercambiadores, también especialmente en los sistemas de district cooling, que hay más acercamiento, como son el sobredimensionamiento y el factor de ensuciamiento. Ambos conceptos lo que nos indican es una superficie extra que dispone el intercambiador respecto a la mínima necesaria para realizar el intercambio térmico. En las instalaciones de district cooling, donde se solicitan intercambiadores con un factor de ensuciamiento elevado, el resultado son intercambiadores sobredimensionados que pueden presentar luego dificultades para trabajar a cargas parciales. Hay tres valores que nos marcan el área de intercambio. Uno es el número de placas. A mayor número de placas, mayor área de intercambio. Otro es la longitud de la placa. A mayor altura, tiene mayor recorrido de los fluidos a lo largo de la placa, que es donde se produce la transmisión térmica. Y por otro lado está la estampación de la placa. Dependiendo del tipo de corrugación, una placa con las mismas dimensiones externas puede tener mucha más superficie de intercambio que otra, con exactamente las mismas dimensiones externas. ¿Qué pasa cuando funcionamos a cargas parciales? Pues que el problema que puede haber es que si tenemos un número de placas elevado, a cargas parciales, el caudal que circula por cada uno de los canales de intercambiador sea muy pequeño y tan pequeño que no se alcance en régimen turbulento, necesario para garantizar la buena transmisión térmica. En este caso, si la velocidad es muy pequeña en los canales, corremos el riesgo de entrar en flujo laminar, que la transmisión térmica sea mala y esto nos conduciría a un sistema inestable. En instalaciones de district cooling, que son las más restrictivas, este valor umbral se encuentra en torno al 30% de la potencia máxima. Como resumen, me gustaría destacar que temperaturas muy próximas y sobredimensionamientos elevados implican la necesidad de grandes superficies de intercambio. Es decir, placas con una longitud térmica elevada, un gran número de placas y una geometría de placa especial que genere una alta turbulencia.
un gran número de placas hace que a cargas parciales no se alcance el régimen turbulento y no se puede garantizar una óptima transmisión térmica. Por este motivo, en la medida de lo posible, hay que evitar aproximaciones de temperaturas extremas, por debajo de 1 grado, y sobredimensionamientos innecesarios. Y también es recomendable, siempre que se pueda, dividir la potencia total entre 2 o más intercambiadores, como en este caso, de tal forma que puedan trabajar de forma escalonada cargas parciales. De este modo podemos trabajar con un solo intercambiador cuando la demanda se encuentre por debajo del 30% sin tener problemas para entrar en régimen laminar. Y bueno, yo ahora doy paso a Natalia de Kamstrup para que siga con la presentación. Sí, Natalia, pasamos para que puedas arrancar tu presentación. Ok, perfecto, gracias. Entiendo que estáis viendo mi presentación completa. Sí, sí. Gracias. En primer lugar, agradecer la asistencia que estéis pasando esta tarde con nosotros en este pequeño webinar, me refiero a corto webinar que estamos ofreciendo. Esta gráfica, que es de un estudio danés del sector del district heating, sobre el district heating, muestra más o menos claramente la evolución o mejor dicho, los desafíos a los que se enfrenta el sector en cuanto a complejidad, pasando de unas primeras soluciones hace 100 años que con una sola fuente de producción, posteriormente incorporando cogeneración, almacenamiento térmico, ya últimamente la incorporación de las renovables, hasta llegar a las calefacciones de distrito de 4ª generación que incorporan múltiples fuentes de producción y múltiples usuarios. El cómo elegir el mix adecuado para cumplir con la demanda energética y al mismo tiempo que sea económicamente más viable. El cómo optimizar la producción, el cómo conseguir que la eficiencia de los edificios existentes que a lo mejor tengan una edad son los retos a los que se enfrentan los gestores energéticos en la actualidad. Esos retos se responden o se ayudan con los datos. Los datos crean valor añadido. Los datos de los contadores son conocimiento. En la actualidad hemos pasado de un modelo en el que se utilizaban los contadores únicamente, los contadores de energía térmica, únicamente basados en la facturación a usuarios finales, a tener la posibilidad de incrementar la frecuencia de esos datos hasta conseguir tener información a tiempo real para crear valor. Sin conocer lo que ocurre en la red, es imposible que un gestor energético pueda modificar palancas y evaluar cómo esas modificaciones tienen un efecto en su producción y en la eficiencia. ¿Qué es lo que la digitalización lo que pretende, o lo que pretende no, lo que se consigue o lo que se busca con la digitalización es crear transparencia? Es decir, no es utilizar los datos de los contadores como se hacía hasta ahora únicamente para facturar, sino poder poner en relación o combinar esos datos de toda la red para mostrar lo que ocurre, lo que está ocurriendo realmente bajo tierra en la distribución, que es la parte más complicada de los district heatings. Está claro que tenemos todos claro que lo que no se mide no se puede optimizar, pero también hay que tener en cuenta que si no se tienen las herramientas adecuadas para convertir esos datos, para comunicarlos, para recibirlos, para tratarlos y para analizarlos, no se tiene el conocimiento sobre el que poder actuar. En Kamstrup
ofrecemos la cadena de valor completa desde los contadores, que son la base de la digitalización, y lo fundamental es tener un dato fiable. En ese sentido, los contadores ultrasónicos siguen siendo fundamentales, la tecnología por ultrasonidos, en aportar ese tipo de información fiable en el campo. Luego, además, esa información, esos datos, tienen que poder comunicarse. Actualmente, las opciones de comunicación o los requerimientos de recepción de esa información son muy amplios. En ese sentido, también ofrecemos la gama más amplia de opciones de comunicación, desde las más clásicas radio o M-Bus hasta las actuales mucho más habituales como Modbus o BACnet, o incluso Modbus IP y BACnet IP, que ya están disponibles. Esa información tiene que llegar o tiene que tratarse en un software de lectura que sea capaz de recibirla y de hacer un primer tratamiento, no tanto analítico, pero sí poder tener la capacidad de hacer ya depende qué observaciones. Y digamos, el pico del punto actual es lo que aportan las herramientas analíticas para realmente conseguir transformar todos esos datos en un conocimiento real sobre el que se puede actuar. En el caso de Camstrup, esta herramienta analítica se llama Heat Intelligence y es la que voy a intentar mostrar levemente. En primer lugar, como os decía, la base de todo son las mediciones fiables, son los contadores térmicos y también para la digitalización son la base. ¿Por qué? Porque un contador térmico no deja de ser un conjunto de 3 sensores, un caudal y 2 temperaturas, que si tenemos una foto global o en este caso pensando en una subestación individual tiene un contador, pero en una red que tenga 60 subestaciones tiene 60 datos, 60 sensores de campo ya completamente disponibles para utilizar la información no solo de la energía y de la potencia del propio contador, sino para ponerla en relación con el resto de la red. Un primer ejemplo, este es un screenshot del programa de lectura de Camstrup, que en este caso se llama RIDI, es la herramienta previa a la herramienta analítica. La herramienta analítica se alimentaría de RIDI, en el cual pues, se pueden ya visualizar. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un suelo térmico que el propio software te puede enseñar cómo se está comportando. En esta gráfica, que si os fijáis es una gráfica a lo largo de un día, la gráfica azul es el caudal, la amarilla la temperatura de impulsión y la roja la temperatura de retorno. Vemos el comportamiento a lo largo del día y simplemente con esta primera analítica básica ya hay mucha información que podemos sacar. A las 7 de la mañana se observa que es el momento de las duchas, obviamente esto es un horario danés, pero simplemente hay una conclusión directa que en este caso podemos concluir que la unidad de intercambio funciona correctamente, porque se observa cómo al mismo tiempo que aumenta el caudal y la temperatura de impulsión, se reduce la temperatura de retorno. Esa información que hemos visto digamos, no es digitalización en sí mismo, porque esa es la información que te daría el contador de energía, ya sea de una subestación o sea de una unidad conectada. ¿Qué es lo que hace Heat Intelligence? ¿Cuál es la base de las herramientas analíticas? Combinar la información de todos esos sensores que ya se encuentran en el campo, todos los contadores que están instalados en los usuarios finales, y combinarlos con los modelos digitales de la red de tuberías para crear unos contadores de distribución que llamaremos virtuales. No son unos contadores virtuales, sino que lo que se modela es el comportamiento real de lo que está ocurriendo bajo tierra, dándonos información de la temperatura, de impulsión y de retorno de un punto concreto de la red, del caudal, de su longitud, etc.
La herramienta nos enseña, por un lado, o podemos visualizar, por un lado, qué ocurre dentro del propio edificio. En este caso es un contador concreto, es decir, la información que aporta el propio contador con sus temperaturas y sus caudales. Pero casi que como curiosidad, una de las informaciones que aporta es a qué distancia se encuentra ese contador de la producción que está, sobre la que está asignado, por ejemplo. Pero también nos aporta muchísima información sobre las temperaturas. De conocer las desviaciones de temperatura en un district heating, en el consumo de un district heating, es básico para localizar pérdidas, para detectar fugas, para encontrar bypasses o para identificar anillos de red donde existe el riesgo de flujo estacionario. Lo que veis son pantallazos de la herramienta analítica de Heat Intelligence. En esta presentación no hay tiempo material para enseñaros la demo, pero simplemente lo que os comento, que tenemos estas pantallas están sacadas de una demo disponible para el que quiera conocerla, y es una demo una demo real, ¿vale? Son datos reales de un district heating danés, y operarla es muy gráfico. La herramienta lo que muestra como puntos rojos o azules en función de los criterios que queramos de los criterios de búsqueda que le introduzcamos. Se puede introducir criterios por temperatura de impulsión, por temperatura de retorno, pero también por desviación, como se muestra aquí, por desviación de la temperatura. La herramienta muestra la desviación de la temperatura sobre la temperatura esperada de diseño que tendría que tener ese punto. Por ejemplo, son pantallazos de acciones reales. Heat Intelligence permite, como hemos comentado, la detección de fugas. Lo que hace es detecta valores atípicos que se visualizan como puntos rojos o azules en función de los límites que le hayamos dado, y de esta manera la fuga puede ubicarse muy fácilmente en un punto cerca de esta zona. Hay que tener en cuenta que en District Heating la subestación es visual, pero todo lo que ocurre en distribución está completamente oculto, con lo cual encontrar fugas en redes de distribución es una cosa muy complicada. Después del arreglo, pues la red se vuelve la herramienta muestra un comportamiento normal. Otro ejemplo con el que también, otro ejemplo de la utilidad de la analítica utilizando los datos de contadores para generar o para conocer esa distribución virtual es la detección de tuberías, por ejemplo, con problemas de pérdida de calor. En este caso, pues lo mismo, al aparecer un número elevado atípico de temperaturas con una desviación, con una temperatura más baja de lo esperado, se identificó que lo que había era una tubería rota que estaba empapando el aislamiento, y lo que producía es que la temperatura de impulsión fuera 10 grados más bajo de lo esperado. En las siguientes gráficas también vemos cómo las desviaciones de temperatura desaparecen después del cambio de tuberías, y que los valores de temperatura y de caudal se vuelven a modificar a lo esperado. Otro ejemplo de la utilidad o lo que la herramienta analítica o Heat Intelligence puede aportar es conocer la carga real que existe, no en el consumo, que se puede conocer, o en la subestación, sino en la red de distribución. ¿Vale?
En este caso, por ejemplo, analizando los datos, se comprueba que el caudal máximo matinal durante la temporada de calefacción es de 160 litros minuto, de una forma medida, completamente medida, lo cual ayudará al gestor a dimensionar en el futuro tanto la producción tanto las tuberías como su producción para poder, la producción necesaria para servir a esa zona concreta, por ejemplo. Y ya para terminar, las 3 áreas donde la digitalización marcará la diferencia es claramente en la reducción de costes operativos, porque todo el tiempo que no se invierte en la búsqueda de fugas o cambios de tuberías que no sea necesario, pero ligado con eso también en la asignación de inversiones, en la asignación de inversiones, porque efectivamente en District Heating una de las labores que se hace habitualmente es modificar tuberías en función de los años que tienen, no sabiendo cuál es su estado real. Con este tipo de herramientas analíticas se conoce si realmente una tubería que tenga 30 años puede seguir funcionando y no es necesaria cambiarla frente a una que tiene 10 y en cambio sí requiere un cambio, una intervención más inmediata. Y como resumen, todas las partes de los beneficios reales que ofrece no la medición en sí misma, sino la medición, los datos bien usados y bien interpretados, pues son los que veis aquí. Reducción de los picos de demanda, detección de fugas, involucración del cliente, una mayor involucración del cliente final, identificación de subestaciones o de unidades de intercambio desajustadas. En Dinamarca hay un estudio que hablamos siempre de district heatings que tienen muchos años, que el 75% de las subestaciones, o mejor dicho, de las unidades de intercambio de los edificios, de las viviendas conectadas, son optimizables. También en la digitalización va a ser básica en un futuro para el modelado de edificios, porque conocer cómo se va a comportar un edificio en diferentes circunstancias va a ser básico para poder dimensionar la producción, incluso poder utilizar ese edificio en un momento dado como almacenamiento térmico dentro de la propia red. Por supuesto, la facturación correcta, que es la base de los contadores, eso siempre se da por hecho, y identificación de pérdidas de calor y de agua, monitorización de las temperaturas de distribución, es decir, conocer qué ocurre realmente en distribución, que hasta ahora no es tan conocido, y siempre como punto final o básico, mejorar el servicio con el cliente. Entonces, el contador es una herramienta y la digitalización es una herramienta para que la conversación con los usuarios finales o con los clientes sea mucho más fluida y beneficiosa para las dos partes. Y por mi parte, he terminado y le paso a Xavier. Gracias, Natalia. Xavier, te paso el control para que empieces con la ponencia. Vale. Vale. Perfecto. ¿Se ve correctamente? ¿Se me escucha? Sí, fenómeno. Vale, bien, perfecto. Pues gracias, Natalia. Gracias a todo el mundo por pasarse por aquí. Y bueno, a mí me gustaría contar un poquito el proceso que seguimos en Indelcasa desde que se recibe la petición de oferta de una subestación hasta que ésta sale de nuestras instalaciones, aunando así un poquito además con lo que han comentado Pepe, Íñigo y Natalia.
Entonces, bueno, nuestro punto de partida es un esquema de principio de la subestación, donde se definen los elementos principales. Habitualmente este esquema viene dado por el cliente, puede venir definido por una guía técnica que publique la red de calor o de frío donde se va a enganchar la subestación, o en algunos casos, que son los menos, lo propondríamos nosotros, si no es posible que nos lo facilite el cliente, ¿no? A través de este esquema definimos también la forma de controlar la subestación, que puede ser, tal y como comentaba Vilches anteriormente, pues con una regulación de presión diferencial y una válvula de zona por separado, o con una válvula que combine estas funciones. Podemos definir también si existe un único intercambiador o si existen dos y uno de ellos es redundante para posibilitar hacer un mantenimiento o en su caso una reparación sin detener el servicio, o son dos intercambiadores con controles independientes que dan servicio a circuitos secundarios independientes. Por ejemplo, eso es muy típico que se pida una subestación que dé servicio por una parte de calefacción y por otra parte de ACS, cada una con su control, con su intercambiador. Y bueno, en fin, el próximo paso sería definir el programa térmico con las temperaturas de primario, es decir, de la red de calor o de frío, y las de secundario en función de la aplicación para la que sea la subestación y de la potencia que sea, la potencia de intercambio. Obtendríamos los caudales máximos que se van a poner en juego, y conocidos estos caudales y otros condicionantes como las presiones o las calidades de los materiales, pues se selecciona el intercambiador que comentaba Íñigo, el caudalímetro que nos hablaba Natalia, o las válvulas para el control que comentaba Pepe Vilches, los más adecuados, y también lógicamente el diámetro de las conducciones de la subestación, de las tuberías. Bien, una vez que tengamos ya definidos estos elementos, pues pasaríamos al diseño 3D de la subestación en sí. Se realizan varias consideraciones para este diseño. Siempre se tiene en cuenta un espacio para operaciones de mantenimiento o de reparación, que sean las partes de la subestación que sean accesibles. Si se trata de subestaciones que van a sustituir a otro sistema, es bastante habitual que haya unas limitaciones también de espacio o de forma, o incluso de las conexiones al secundario que están ya definidas. Entonces, en ocasiones, pues tienen la forma un poquito, pues eso, peculiar. Igualmente se considera el aislamiento que deben llevar las tuberías. Y una vez que tenemos la definición del recorrido de las tuberías, se pasaría a diseñar la soportación de las subestaciones, que se hace habitualmente en perfilería UPN. La sujeción de las tuberías con estos bastidores, con esta estructura, se hace a través de abrazaderas isofónicas aisladas, que evita que se formen puentes térmicos, y con soportes, patas, soportes antivibratorios que son regulables en altura y que permiten nivelar las subestaciones. Bueno, una vez verificado el diseño en 3D, habitualmente se le hace llegar al cliente para que dé su visto bueno. Se genera la documentación técnica, al fin y al cabo los planos de fabricación, por una parte las tuberías, por otra parte la estructura,
como decía, en perfilería UPN, y se procedería al inicio de la fabricación de la subestación en sí. Bueno, los procesos principales son de soldadura, TIG, posteriormente el pintado y después el ensamblaje de la subestación entera. Si la subestación resulta un tanto compleja, habitualmente se hace un remontaje para verificar el correcto diseño y fabricación de la misma, para evitar errores o que esos errores se arrastren y se detecten demasiado tarde. Bueno, el último paso sería ya el ensamblaje de la propia subestación y someterle a presión durante 24 horas. Depende para qué presión haya sido diseñada. Lo más habitual son 16 bares. Y una vez superada esta prueba, bueno, se vuelve a desensamblar y se prepara para su transporte hasta el cliente, desde nuestras instalaciones hasta el cliente. Bueno, por dar algunos ejemplos de subestaciones que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, os pongo unos ejemplos. Esta es para la red de calor-frío de Districlima en Barcelona. Estas están instaladas en el Hospital del Mar. Esta es para la red Tubber de Mataró, en un edificio de viviendas que se llama Torre Marina. Esta está en Asturias para la red de Pozo Barredo y está en un instituto de enseñanza secundaria de Mieres, o esta que tenemos más cerquita de Indelcasa, que está en Donostia, en la red de Txomin-Enea y el barrio que se llama igualmente Txomin-Enea. Y bueno, yo creo que con esto ya paso el testigo de nuevo de vuelta a Víctor. Bueno, muchas gracias, Aver. Muy interesante. Gracias a todos, porque la verdad que el webinario ha sido bastante interesante. Podéis quitar el micrófono, dejar abierto el micrófono, porque vamos a empezar con las preguntas y yo las voy dirigiendo según hayan ido llegando. La primera pregunta es para Pepe. Pone, ¿cómo son las TEA Modulator capaces de regular la presión diferencial si no tiene conexión con la tubería de retorno? Pepe, el micrófono. Pepe. Bueno, vamos a seguir mientras Pepe conecta el micrófono, que voy a tener hay otra pregunta que nos está repetida, que nos dicen si esta presentación la vamos a compartir. Efectivamente, os vamos a enviar un link para que lo podáis descargar y verlo, y si no, podéis hablar con Indelcasa, con Castrup, que también ellos seguro que la tienen y os pueden dar otro link, y además también la colgaremos en la página de IMI, donde podéis verla cuando queráis, no hay ningún problema. Otra pregunta que tenemos, esta es para Natalia, y dice, ¿cuál es el estudio danés sobre district heating del que estás hablando? ¿Es público? ¿Se puede compartir? Es público, sí. De hecho, sí, yo he asistido a más presentaciones que esa gráfica. La he visto varias veces. Es un estudio que lo llaman el 4DH, porque es un estudio es de una universidad, me parece, sobre lo que llaman los district heating de cuarta generación. Ahora mismo no tengo, o sea, yo únicamente tengo ese slide de presentaciones de mis compañeros daneses, pero si me mandáis un email o la persona interesada me manda un email o me lo reenviáis desde IMI, lo puedo buscar.
O sea, lo puede buscar el link, quiero decir, para que sea específicamente hacia dónde dirigiros. Perfecto. Tenemos aquí lo mismo de que necesitan tener el link, porque el anterior de Indelcasa no recibieron el link. Por favor, poneros en contacto con nosotros, que os enviamos el link sin ningún tipo de problemas. Como os digo, los tenéis todos en la página web de IMI y ahí los podéis descargar. Pepe creo que ya tiene el correcto. Entonces, la pregunta era, ¿cómo son las TEA Modulator capaces de regular la presión diferencial si no tienen conexión con la tubería de retorno? Bien, las válvulas de control independientes de la presión controlan la presión diferencial a través de la sección de control. Es decir, son una válvula de control que tiene una estabilizadora de presión aguas abajo de la válvula de control. Por lo tanto, internamente tienen, como seguramente ha querido saber la persona que ha preguntado, internamente tienen una conexión que no es exactamente un capilar, es una conexión interna, un pequeño canal que conecta la entrada de la válvula de control con la entrada de la válvula de control de la presión diferencial. Ese es el motivo por el cual no hace falta una conexión de capilar para este tipo de válvulas de control que integran las tres funciones. Gracias, Pepe. Hay otra pregunta que ¿es aconsejable sobredimensionar los intercambiadores debido al inevitable ensuciamiento y, por lo tanto, pérdida de rendimiento en el futuro? Si la respuesta es sí, ¿en qué porcentaje aproximado? ¿Podéis contestar, Íñigo? Sí, a ver, la respuesta realmente es no. Es mejor no sobredimensionarlos porque al final los intercambiadores los calculas al 100% de la carga y luego cuando van a estar trabajando a cargas parciales, como hemos comentado en la presentación, debido al número de placas y al número de canales que hay, se puede llegar a que entre en régimen laminar y la transmisión térmica sea mala. Entonces, por un lado, sí, tú le das una sobredimensión para ensuciamiento, pero por otro lado, estás va en detrimento de luego el funcionamiento a cargas parciales. Entonces, en mi opinión, es mejor calcular el intercambiador al 100% de la carga sin sobredimensión para que luego, cuando esté trabajando a cargas parciales, funcione mejor. Gracias, Íñigo. Hay otra pregunta, Pepe, que es un poco parecida a la anterior. ¿Cómo efectúa la válvula de control de IMI el control de la presión diferencial en línea? Vamos a ver, es una disposición del control de presión diferencial patentado por la marca, en el cual, en lugar de tener una válvula de asiento que, accionada por el conjunto, el balance de fuerzas entre presión de entrada, presión de salida y fuerza de un muelle amortiguador de los cambios de la presión diferencial, en lugar de hacerlo como una válvula de asiento, la válvula de presión diferencial en línea realiza esta acción con un obturador que se mueve coaxialmente a la dirección del flujo de agua, es decir, en la misma dirección que el flujo de agua, cambiando la apertura a una cámara interna y, por lo tanto, con una capacidad, con un KVS, con una sección de paso mayor que lo que realizaría pues una válvula de asiento que realizase esta función. El procedimiento, si está interesado el oyente, está en nuestros webinarios dedicados a este tipo de válvulas, donde hay unas animaciones donde se ve este obturador moviéndose para realizar esta función. Gracias, Pepe. Respecto a la pregunta que comentaban antes del District Heating, nos han enviado una dirección de una página web donde está y se la voy a enviar ahora a todos ustedes para que puedan de alguna forma también conectarse. Hay otra pregunta, gracias a la persona que la ha enviado, por supuesto. Hay otra
pregunta que va dirigida a Natalia, pero es que pone Natalia y se ha cortado. Si por favor la puedes repetir, se la realizamos a Natalia. Otra pregunta, Pepe. ¿Qué diferencias existen a efectos de control equilibrado de autoridad entre ubicar la válvula de control en ida o en retorno del circuito de la subestación de intercambio? Bien, desde el punto de vista de control no existe ninguna diferencia. No es preciso una ubicación para darle mayor autoridad o menos autoridad. La ubicación a la entrada o a la salida depende de la disposición de elementos que podamos hacer para optimizar el espacio de la subcentral y, por tanto, no estamos obligados a utilizar una en concreto para optimizar el control. De hecho, en los vídeos que se están pasando se ven que pueden estar perfectamente a la entrada. Está el separador, como se ve en la foto, y está seguida la válvula de control, que en este caso está en la impulsión al intercambiador, sin ningún problema. Gracias, Pepe. Esta es una pregunta. Perdón, Víctor. Soy Xavi. No, decía que en ocasiones puede ser más limitante, tal como dice Vilches, se puede poner tanto en ida como en retorno y puede resultar más limitante otras características como el peso que tenga o las dimensiones o el resto de elementos de la subestación, pues eso, como él decía, para maximizar o minimizar, mejor dicho, el espacio que ocupe. Exacto, donde no te estorbe. Sí, buen resumen. Gracias. Hay una persona que pide tu email, Natalia. Ahora cuando termine te digo quién es para que puedas ponerte en contacto. Esta es una pregunta para Íñigo. ¿Tiene alguna repercusión importante el hecho de utilizar en intercambiadores caudales variables en un lado y constantes en el otro? ¿O qué recomendaciones hacéis al respecto? ¿Es preferible que ambos lados tengan el mismo caudal? Sí, a ver, los intercambiadores al principio se calculan para unos caudales, las temperaturas determinadas, pero luego evidentemente funcionan con caudal variable. De todas maneras, nosotros disponemos de diferentes gamas de placas, que algunas de ellas son unas placas asimétricas, que te permiten tener diferentes caudales, una diferencia de caudal importante entre un lado primario y el lado secundario. No sé si eso es un poquito lo que preguntaba. En principio no hay problema, siempre se puede. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer cálculos una vez calculado el intercambiador de cómo se comportaría con diferentes caudales, diferentes temperaturas, para ver si es adecuado para la instalación. Gracias, Íñigo. Una última pregunta, Pepe. Entiendo que el control de diferencia de presión es sobre la misma válvula y no entre los dos puntos de la instalación. ¿Es correcto? En el caso de la segunda versión, las válvulas independientes de la presión, el control es sobre la propia válvula. Es como si tuviésemos 3 válvulas en una. Correcto. Muy bien, pues si no tenemos más preguntas, muchas gracias a todos por asistir al webinario. También muchas gracias a los ponentes y esperamos verles el próximo jueves. Gracias. Gracias. Gracias.